Ya, vamos entonces. Bueno, buenos días a todos y a todas. En este 20 de septiembre les voy a presentar en este journal este paper, este artículo científico, que habla sobre la desigualdad de género a nivel de país. Estaría asociada con diferencias estructurales en los cerebros de mujeres y hombres. Esto está publicado en el Proceedings of the National Academy of Sciences, que es una revista de la National Academy of Sciences. Y como ven, los autores son muchos porque es un estudio que se hizo en muchos, gracias a los datos de muchos países. El abstract, la desigualdad de género en todo el mundo se ha asociado con un mayor riesgo de problemas de salud mental y un menor rendimiento académico en las mujeres en comparación con los hombres. También sabemos que el cerebro se moldea por las experiencias socioambientales adversas o enriquecedoras. Por lo tanto, la exposición desigual de las mujeres a condiciones más duras en comparación con los hombres en países con desigualdad de género podría reflejarse en diferencias en su estructura cerebral, y este podría ser el mecanismo neuronal que explica en parte los peores resultados de las mujeres en países con desigualdad de género. Examinamos esto a través de un metaanálisis de efectos aleatorios sobre las diferencias en el grosor cortical y el área de superficie entre hombres y mujeres adultos sanos, e incluida una metaregresión en la que la desigualdad de género a nivel de país actuó como una variable explicativa de las diferencias observadas. Un total de 139 muestras de 29 países diferentes se incluyeron, un total de 7.876 exploraciones por resonancia magnética. En los resultados se vio que el grosor del hemisferio derecho, y particularmente de las regiones cingulado anterior caudal derecha y el órbito frontal medial derecho y la corteza occipital lateral izquierda, no representaron diferencias, o incluso las cortezas regionales más gruesas en mujeres en comparación con hombres en los países con igualdad de género, revirtiendo a cortezas más delgadas en países con mayor desigualdad de género, es decir, con más diferencias. Estos resultados apuntan al efecto potencialmente peligroso de la desigualdad de género en el cerebro de las mujeres y proporcionan evidencia inicial para políticas de igualdad de género basadas en neurociencia. Me faltó decir que esto se publicó ahora en mayo del 2023. Introducción. La desigualdad de género impacta profundamente en la sociedad al crear un entorno que perjudica significativamente a las mujeres. Las mujeres experimentan discriminación en muchos ámbitos, incluyendo la educación, el trabajo y la política, y se ven desproporcionadamente afectadas por el trabajo no remunerado de cuidados. Sin embargo, la desigualdad de género varía entre los países, como se cuantifica mediante medidas relacionadas con la salud, la representación política, el logro educativo y la participación en el mercado laboral. Estas métricas han permitido descubrir asociaciones de la desigualdad de género a nivel de país con la peor salud mental de las mujeres y un menor nivel educativo. Las investigaciones sobre las diferencias de género en la estructura cerebral podrían aclarar posibles razones para las diferencias de género en los problemas de salud mental. Esto ampliaría estudios anteriores centrados en las contribuciones endocrinas o genéticas a las diferencias de género en los problemas de salud mental. Muchos estudios encuentran un mayor volumen intracraneal total en hombres, pero otros resultados son menos consistentes. Esto incluye características de áreas cerebrales específicas y hallazgos para las propiedades morfométricas múltiples, como el grosor o el área superficial. Otros trabajos relacionan la estructura cerebral con factores sociales y ambientales. Tales factores podrían relacionarse de manera diferencial con las estructuras cerebrales entre géneros, contribuyendo ahí a la inconsistencia en los estudios de diferencias de género en la estructura cerebral. Las experiencias adversas en la infancia podrían influir en el área superficial cortical, el grosor y los volúmenes del hipocampo. Las hipótesis principales vinculan estas asociaciones a la fisiología del estrés, al proceso de envejecimiento acelerado, a niveles de enriquecimiento ambiental, a la nutrición y a la atención médica. Las mujeres que viven en países con altos niveles de desigualdad de género experimentan muchos de estos mismos factores que se han relacionado en investigaciones anteriores con la estructura cerebral. Estas experiencias adversas incluyen de repente exposición a violencia, insuficiente exposición a la educación,
a la atención médica, que son indicadores de desigualdad de género. Por lo tanto, también es posible que la estructura cerebral sea vulnerable a la desigualdad de género. Las mujeres que viven en sociedades con altos niveles de desigualdad de género experimentan una mayor adversidad, lo que podría tener un impacto negativo en su desarrollo cerebral. Ya existió un estudio previo en Estados Unidos, eh, basado en 17 estados, encontró una asociación a nivel de tendencia entre el volumen del hipocampo en niñas de 10 años y las opiniones sobre el género dentro del estado. Entonces, ya justificando a partir de la introducción el estudio que se realizó, era necesario un enfoque internacional con una mayor variabilidad en la desigualdad de género, lo cual podría tener más poder que lo ya conocido para poder examinar un posible efecto de la desigualdad de género en la estructura cerebral. La desigualdad de género como una agregación de estos factores adversos, si presenta asociaciones con la estructura cerebral, vincularía un importante determinante social de la salud con el cerebro, lo que a su vez podría ayudar a explicar las diferencias relacionadas con el género en la psicopatología. Un estudio de este tipo también podría informar sobre políticas públicas de manera similar a los estudios que examinan otras correlaciones sociales de la estructura cerebral. La hipótesis de este estudio fue que observaríamos pocas diferencias estructurales en los cerebros de hombres y mujeres en países con igualdad de género y con diferencias que aparecerían con niveles más altos de desigualdad de género. Y hablando del estudio en sí, diseño, materiales y métodos, para examinar estas posibilidades, se midieron las diferencias en la estructura cerebral entre hombres y mujeres adultos sanos de muestras obtenidas en 29 países, más de 7.000 resonancias magnéticas, como les dije anteriormente. Se realizó un metaanálisis de efectos aleatorios que incluyó una metaregresión en la cual la desigualdad de género a nivel de país actuó como una variable explicativa de las diferencias observadas en los grosores corticales. Exploramos las asociaciones con el grosor cortical y el área superficial hemisférica y regional, así como el volumen del hipocampo, todos medidos mediante resonancia nuclear magnética y analizados con FreeSurfer. Las métricas de desigualdad de género son dos de las métricas de desigualdad de género a nivel nacional más ampliamente utilizadas. Utilizaron dos, el Gender Gap Index y el Gender Inequality Index. Asumieron, no lo asumieron, pero determinaron género como igual a sexo biológico, entendiendo que todos sabemos que identidad de género no es lo mismo que sexo biológico. Los datos de todas las muestras tenían aprobación por comité de ética local, se hizo regresión lineal por edad en cada muestra, se controló por volumen intracraneal total, y para examinar las asociaciones localizadas, por ejemplo regionales que mencionaré, corrigieron los resultados para pruebas múltiples utilizando la tasa de descubrimiento falso, o FDR. Para seleccionar la muestra, se obtuvieron datos de plataformas de acceso abierto, pero también de colaboradores de todo el mundo. Y de todas estas fuentes obtuvieron em, varias muestras, varios estudios, los cuales después pasaron a un control de calidad a través del software que les mencioné antes. Y al final quedaron 7.876 imágenes de 129 estudios diferentes seleccionadas para este análisis. Características demográficas de la muestra, y aquí veremos más encima está Chile incluido. En el gráfico A se puede observar los diferentes países que están ordenados según región en el mundo. La barra con diferentes colores significa número de personas y los diferentes colores de cada país en los diferentes estudios. Chile aportó con 2 estudios, como tiene 2 colores. Los diamantes en el eje Y son el índice de desigualdad de género. Mientras más alto, mientras más arriba en el gráfico, hay mayor desigualdad de género. Como lo vemos que los países con mayor desigualdad serían India, Turquía y Brasil en orden. Y luego vendrían como unos de desigualdad a nivel medio, donde estaría incluido Chile y otros en que habría desigualdad a nivel bajo. O sea, es decir, más igualdad de género. En en la imagen B se muestran las localizaciones de dónde estaban las instituciones
que enviaron las poblaciones, o más bien que enviaron las muestras y las imágenes para este estudio. En el C se ven los números de participantes de países según ingreso, ingresos altos, ingresos bajos y medios. Y en el D se ve la distribución de género y según edad, con una mediana de la edad de un promedio de 24 años, 4.078 mujeres y 3.798 hombres. Los resultados. Este es la thickness. Es el hemisferio derecho. Los círculos representan la diferencia de grosor entre hombres y mujeres en una muestra específica. ¿Dónde se ubican? Si se ubican arriba de este cero, que vendría a ser que no hay diferencia, tendría a ser que el grosor femenino es menor al masculino, y si se ubican bajo este cero, significaría que el grosor femenino es mayor al grosor masculino. El tamaño del círculo representa el número de participantes. Los valores negativos del índice de desigualdad, es decir, hacia la izquierda del eje X, describen una mayor igualdad entre hombres y mujeres, y hacia la derecha del eje X describen una, una mayor desigualdad entre hombres y mujeres. Y la línea sólida representa el ajuste del análisis principal. Entonces, los análisis del grosor cortical promedio a nivel hemisférico revelaron una asociación significativa con la desigualdad de género en el hemisferio derecho y no en el hemisferio izquierdo. Es decir, en los países con mayor igualdad de género, prácticamente no hubo diferencias en el grosor cortical en el hemisferio derecho entre los sexos. Las diferencias de género surgieron en países con mayor desigualdad de género, donde los hombres tenían cortezas más gruesas que las mujeres. Los análisis de confiabilidad mostraron que este resultado no fue impulsado por una sola muestra, y también se controló según desarrollo económico, según el ingreso per cápita y Producto Interno Bruto, y permanecía significativa esta asociación. Los análisis que examinaron la asociación entre el grosor cortical y la desigualdad de género solo en mujeres, sin compararlo con los hombres, encontraron que el grosor cortical en el hemisferio derecho tendía a disminuir con una mayor desigualdad de género, aunque no era significativo. Y no había esta asociación de diferencia en el grosor cortical a medida que aumentaba o disminuía la igualdad de género para los hombres. En resumen, hay una asociación significativa entre el grosor cortical promedio en el hemisferio derecho y la desigualdad de género con un valor P de 0,006, lo que sugiere que esto es poco probable que sea un resultado al azar. Y además el R cuadrado nos dice que la desigualdad de género explica aproximadamente un 4,34% de la variabilidad en el grosor cortical en el hemisferio. Otros resultados, los análisis de las regiones de interés del cerebro, se probaron 68 subregiones, mostraron que las diferencias en el grosor cortical en 3 regiones cerebrales se correlacionaron significativamente con la desigualdad de género, después de corregir también por pruebas múltiples utilizando la tasa de descubrimiento falso. Entonces, las 3 regiones que se fueron significativas fueron el surco cingulado anterior caudal derecho, el surco órbito-frontal medial derecho y la corteza occipital lateral izquierda. Estas 3 áreas compartieron el mismo patrón. No hubo diferencias o incluso cortezas regionales más gruesas en el caso del círculo cingulado anterior caudal en las mujeres en países con mayor igualdad de género. Es decir, en una región incluso cuando había más igualdad de género, era más grueso el cingulado anterior caudal en mujeres, revirtiendo a cortezas más delgadas de estas 3 regiones en los países con mayor desigualdad de género. Cuando se hizo el control según desarrollo económico, la asociación del círculo cingulado anterior caudal derecho siguió siendo significativa. Las otras 2 regiones no. Hicieron varias variaciones metodológicas para ver si se mantenían los mismos resultados, y los resultados de grosor cortical fueron consistentes, y sus diferencias y su relación con la desigualdad de género
fueron consistentes a pesar de las diferentes variaciones metodológicas, que fue, por ejemplo, excluir a los países que más aportaron a la muestra, o a los estudios más pequeños, o analizando exclusivamente aquellos con verificaciones de calidad visual realizadas por los mismos dos investigadores, y no hubo asociación significativa entre desigualdad de género y el área superficial hemisférica o regional, los volúmenes del hipocampo, ni con el volumen intracraneal total. Importante también los resultados negativos. Y discusión, los resultados muestran que la desigualdad de género a nivel de país está relacionada con diferencias estructurales promedio entre el cerebro de mujeres y hombres en el grosor cortical. El efecto observado fue global y significativo en el grosor cortical del hemisferio derecho. Los índices de desigualdad de género son medidas compuestas que incorporan diversas experiencias que podrían estar mediando su efecto en el cerebro a través de diferentes mecanismos biológicos. Sobre los mecanismos, considerando las regiones localizadas donde se encontró asociación significativa, que son el surco cingulado anterior y el surco orbitofrontal derechos, se sabe que estas regiones se han relacionado con varios, bueno, pertenecen al sistema límbico y se han relacionado con varios aspectos del control emocional, incluyendo la resistencia a la adversidad, la respuesta a la inequidad o a las comparaciones sociales negativas. Entonces, cambios en estas regiones también se han encontrado en condiciones patológicas, donde el estrés se considera un mecanismo central, incluyendo el adelgazamiento en la depresión o la reducción del volumen en el trastorno de estrés postraumático, en estas regiones. El estrés entonces llevaría a estos cambios macroscópicos a través de la remodelación dendrítica y la poda sináptica, posiblemente mediado también por hormonas del estrés. En las interpretaciones, en general, la asociación observada puede resultar de la exposición a un entorno adverso y la respuesta al estrés posterior a lo largo de la vida. Esto implicaría que las diferencias de género en el grosor de esas regiones serían más pequeñas en el desarrollo temprano y aumentarían durante el envejecimiento. Esto resuena con la evidencia que destaca el papel de la desigualdad de género en una mayor prevalencia de la depresión en las niñas que aparece en la adolescencia. Y las asociaciones observadas también podrían relacionarse con perturbaciones muy tempranas en el desarrollo, especialmente porque el grosor cortical alcanza su punto máximo temprano en la maduración cerebral. Sobre limitaciones, no puedo examinar más a fondo cuáles de estos mecanismos estaban involucrados, ya que muchos tipos de experiencias adversas coexisten en las sociedades. Es una muestra transversal. Se podría obtener más información de estudios que examinen las diferencias entre cohortes que han estado expuestas a niveles cambiantes de adversidad en el tiempo, algo más longitudinal. Y la neuroimagen, obviamente este estudio se enriqueció de las neuroimágenes que le enviaron de diferentes centros y tenemos la limitación de que la neuroimagen sigue siendo una herramienta costosa y no asequible para todos los estratos socioeconómicos en todos los países. Sobre los posibles sesgos, solo India representó a los grupos de ingresos bajos y medianos bajos, al centrarse, pero no olvidemos que se corrigió según el desarrollo económico, intentando que explicara solamente el factor de desigualdad de género los resultados. Al centrarse en la diferencia entre los cerebros de mujeres y hombres dentro de cada sitio incluido, los análisis fueron menos propensos a estar sesgados por factores relacionados con el escáner de resonancia magnética y la secuencia utilizada, o el origen étnico y el nivel socioeconómico de la población estudiada. Si bien los análisis realizados en muestras pequeñas y no aleatorias pueden no ser representativos de la población, se incluyeron múltiples estudios y de diferentes ciudades en cada país cuando fue posible, para aumentar la representatividad. Ya, conclusión principal, y aquí estamos terminando, y planteamientos a futuro. Estos resultados sugieren un posible mecanismo neural subyacente que explica los peores resultados de las mujeres en entornos con desigualdad de género, además de resaltar al papel del entorno macrosocial en las diferencias cerebrales entre mujeres y hombres. Los estudios futuros deberán examinar los mecanismos involucrados, sus factores moderadores y su momento, brindando nuevas oportunidades, y también esta revisión, o sea, este estudio sirve como política informada por la neurociencia o es una oportunidad para políticas informadas por la neurociencia para promover la igualdad de género. Eso, terminando aquí, les dejo un libro que me leí. Vi que había otro también sobre chilenas, y aquí habla sobre Elena Cafarena, que fue una abogada muy importante del siglo XX, feminista, que contribuyó mucho a la clase obrera, dedicó su vida a luchar por los derechos de ella y por la emancipación de las mujeres.
y que en la época de los gobiernos radicales, junto a Flor Heredia, redactó el proyecto de ley que permitió luego el voto de las mujeres y también fue muy importante bajo la dictadura de Pinochet, donde su casa se convirtió en un centro de operaciones y reunión para las feministas y las disidencias en general, con todo el riesgo que eso llevaba. De hecho, una vez la allanaron y le dijo a los militares, miren muchachos, yo voy a estar en mi pieza, no quiero ser molestada, les recomiendo que antes de quemar los libros los lean. Así les dijo, era chara. Y puse Tongoy aquí porque ella vacacionaba en Tongoy, que es donde yo también crecí todas mis vacaciones. Y ella tiene ahí por ahí su casa, está muy cerca de la mía y tiene ahí en su casa misma, sus familiares hicieron ahí un recordatorio de ella. Eso, ahora abro espacio para la conversación. Muy, muy interesante, Tomás, sobre todo los Y datos finales, finalizo aquí muy la buenos. grabación, yo creo que la voy a finalizar antes de la Sí, conversación. finalizado, Tomás. Y- ¿La finalizaste?